Las balizas de emergencia pulsaban a través del vacío del espacio. Sus desesperadas señales ondulaban a través de los sistemas estelares de la Alianza Galáctica en el centro de comando cristalino de Nueva Meridia. La primera portavoz, Lázara, observaba las pantallas holográficas con creciente temor. Su especie, las marcas bioluminiscentes, parpadeaban con ansiedad mientras otra ola de datos confirmaba sus peores temores. La flota de guerra de los dominios Kren había entrado en su sistema. 50 naves poderosas, repletas de armas que podrían convertir sus ciudades de cristal flotantes en polvo cósmico. Los meridianos, a pesar de todos sus avances en biotecnología e ingeniería estelar, nunca habían desarrollado armas significativas. Sus cuerpos evolucionaron en el suave abrazo de un mundo de baja gravedad. Los convirtió en científicos y artistas naturales, no en guerreros. Primera portavoz. La voz de Corín vaciló al acercarse. El Consejo de la Alianza ha rechazado nuestra solicitud de ayuda militar inmediata. Dicen que movilizar una flota de respuesta tomaría semanas. La luz interior de Lara, ligeramente. No tenían semanas. El dominio Ken, infame por despojar a mundos enteros de recursos y esclavizar a sus poblaciones, alcanzaría nuevos. Meridia en menos de 3 días su civilización de 15.000 millones de almas construidas durante milenios de desarrollo pacífico se enfrentó a la extinción. ¿Qué pasa con el pacto de defensa de Arcturus? Preguntó. Aunque ya sabía la respuesta, expresaron sus más profundos arrepentimientos, pero afirman que sus fuerzas están ocupadas lidiando con incursiones piratas en su propio territorio. La forma cristalina de Corín brilló con frustración. Primer orador, ¿podría haber otra opción? Lázara se giró para mirarlo, notando cómo su brillo prístino habitual se había modelado con ansiedad. Habla libremente, Corín. Los humanos, dijo simplemente. El centro de comando se quedó en silencio, incluso los armónicos sutiles, que usualmente resonaban a través de su tecnología cristal, parecieron atenuarse. Todos sabían sobre los humanos, los misteriosos habitantes de los mundos de la muerte, que habían emergido al escenario galáctico. Hace solo 15 años su mundo natal, la Tierra, era una pesadilla para los estándares de Meridia. En gravedad aplastante, variaciones extremas de temperatura y depredadores agresivos que los habían convertido en algo que la mayoría de las especies consideraban aterrador. Los humanos, Lee se repitió cuidadosamente, los mismos humanos cuyo miembro promedio podría matar accidentalmente a uno de nosotros con un apretón de manos, que puede sobrevivir a niveles de radiación que se disolverían nuestros cuerpos. Esos humanos. Sí, la voz de Corín se hizo más fuerte. Los mismos humanos que, a pesar de su fuerza, nunca han iniciado un conflicto desde que se unieron a la comunidad galáctica. Los mismos humanos que enviaron naves al corazón del Nexo. Un brote de plaga, cuando todas las demás especies los inundaron. Son lo suficientemente poderosos como para enfrentarse al dominio, y su flota más cercana está a solo 2 sistemas de distancia. Lázara se movió hacia la consola central. Sus dedos cristalinos danzaron sobre los controles mientras obtenía la información relevante. Los humanos, de hecho, habían establecido una presencia en los sectores vecinos, aunque generalmente se mantenían en secreto a menos que se les invitara a participar en misiones comerciales o diplomáticas. Sus naves eran feas para los estándares meridianos. Todas eran ángulos agudos y placas blindadas en lugar de la fluida estética cristalina que su gente prefería. Pero eran innegablemente poderosos. El Consejo advirtió específicamente contra la búsqueda de ayuda militar humana. Ella sabía que temían que sentara un precedente peligroso, alentando a los habitantes de los mundos de la muerte a asumir un papel más agresivo en la política galáctica. Con respeto. Primer orador. Ayuda. Telera. Únete a la conversación. Si no hacemos nada, no habrá ninguna política meridiana de la que preocuparse. El esbirro despojará a nuestro mundo de su oso y venderá a nuestra gente como esclavos. A aquellos que no matan simplemente por resistirse, Lázara sintió el peso de 15.000 millones de vidas presionando su conciencia. Los humanos eran peligrosos, sí, pero eran peligrosos de la forma en que una bestia guardiana era peligrosa, capaz de una gran destrucción, pero también de protección, y ahora mismo su gente necesitaba protección desesperadamente. Abran un canal, ordenó, su voz firme a pesar de estar en confusión, transmitió en todas las frecuencias utilizadas por naves humanas. Agreguen sus ondas de radio primitivas también, parecen preferirlas. A veces, mientras su personal se apresuraba a cumplir, Lázara compuso su mensaje cuidadosamente. Los humanos que ella había aprendido respondieron bien a la honestidad directa con cualquier nave humana dentro del alcance. Esta es la primera portavoz Lizara del colectivo Meridian. Nuestros mundos enfrentan una invasión inminente del dominio Ken. Somos una especie pacífica con capacidades defensivas limitadas. En 3 días, nuestra civilización de 15.000 millones será destruida o esclavizada a menos que recibamos ayuda. Entendemos los riesgos de la interacción con su especie, pero preferimos enfrentar esos riesgos que una aniquilación segura. Por favor, responda.
El mensaje comenzó a transmitirse, repitiéndose en múltiples formatos y frecuencias. Lizara observó las pantallas de estado, tratando de no dejar que la esperanza venciera a la razón. Los humanos podrían negarse, podrían no responder en absoluto. Podrían. La matriz de comunicación principal se iluminó de repente con una respuesta entrante. Una voz profunda, áspera para los estándares de Meridian, llenó el centro de comando. Primera portavoz Lazara. Esta es la capitana Sarah Chen del Hyperion de la UEE. Mensaje recibido y entendido. Se informa que la fuerza de tarea Defender, que consta de 5 naves de combate pesadas, está alterando el curso según su físico. Hora estimada de llegada, 48 horas. Por favor, transmita datos tácticos sobre la flota del dominio. No permitiremos que su gente enfrente esta amenaza sola. Chen. El centro de mando estalló en una cascada de campanadas cristalinas, el equivalente meridiano del murmullo de alivio. Lizara sintió que su bioluminiscencia se iluminaba considerablemente. Lo habían logrado, habían llamado a los monstruos de la Tierra en su ayuda. Ahora solo podían rezar para que estos monstruos demostraran ser los guardianes que necesitaban, en lugar de simplemente un tipo diferente de destructor. Envíales todo lo que tenemos en las flotas del dominio. Ordenó y comenzó a preparar a nuestra gente para la llegada de nuestros aliados. Necesitarán instalaciones especiales, áreas reforzadas para adaptarse a sus requisitos de gravedad, y lo más importante, necesitarán nuestra confianza. Mientras su personal se apresuraba a cumplir, Lazara contempló el campo estelar visible a través de las paredes del centro de mando. En algún lugar, las naves de guerra de la humanidad atravesaban el espacio a toda velocidad para alcanzarlos mientras la flota del dominio se acercaba desde la dirección opuesta. En menos de 2 días, 2 de las fuerzas más poderosas del espacio conocido se enfrentarían por el destino de su gente. Solo podía esperar que hubieran tomado la decisión correcta. La capitana Sarah se quedó en la ventana del puente del Hyperion de la UEA observando. Las estructuras cristalinas de Nueva Meridia se hacen más grandes a medida que se acercan a la enorme nave de guerra humana. Casi 2 kilómetros de titanio blindado y compuestos avanzados empequeñecen la delicada arquitectura alienígena que se encuentra detrás del Hyperion. 4 naves humanas más se mantuvieron en formación, Artemis u Orión. Zeus y Atena, cada una un testimonio de la maestría de la humanidad en la guerra. Aproximación final bloqueada por Vector. El teniente Rodríguez informó desde el timón. Se concedió permiso para iniciar la desaceleración. Chen respondió, pero sean suaves. Sus estaciones orbitales no fueron construidas para soportar nuestro lavado de motores. Se giró para mirarla. La tripulación del puente notó la tensión en sus posturas. Todos se habían entrenado para escenarios de primer contacto, pero esto era diferente. No solo estaban haciendo contacto, estaban a punto de convertirse en los guardianes de toda una civilización. Recuerden su entrenamiento ambiental. Se dirigió a la tripulación. Los meridianos evolucionaron en 1/3 de la Tierra. Sus estructuras, aunque increíblemente sofisticadas, son frágiles para nuestros estándares. Cada paso que das en sus estaciones o ciudades debe ser medido y cuidadoso. Un movimiento en falso podría romper las vigas de soporte que tardaron siglos en crecer. Comandante David. Balser Exo dio un paso adelante. La última información de los sensores Meridian muestra que la flota del dominio continúa su aproximación. 48 naves ahora, señora, han recogido refuerzos. Chen asintió con gravedad. El dominio, que tenía reputación de aplastar a la fuerza usando su superioridad numérica para aplastar cualquier resistencia, pero nunca antes habían enfrentado a naves de guerra humanas, nunca se habían enfrentado a mortales que habían pasado milenios luchando no solo entre sí, sino contra su propio planeta por la supervivencia. La matriz de comunicaciones de Hyperion sonó. Capitán, el oficial de comunicaciones gritó. El primer orador Lazora solicita permiso para subir a bordo con un delegado. Quieren coordinar la defensa. Las estrategias concedidas tienen preparación médica en la sección reforzada de la bahía diplomática y se aseguran de que todos en el equipo de recepción usen amortiguadores de impacto. Chen se enderezó el uniforme. Es hora de mostrarles a nuestros nuevos aliados que la fuerza de la humanidad puede controlarse. La delegación de Meridian se materializó en el Hyperion, un área de recepción especialmente preparada. 1 hora después, Chen tuvo que reprimir un grito. Las imágenes holográficas no le habían hecho justicia a su belleza alienígena. Los meridianos tenían una forma vagamente humanoide, pero sus cuerpos eran semitransparentes, compuestos de cristal viviente que pulsaba con luz interna. La primera oradora, Lizara, era un poco más alta que sus compañeros. Su forma cristalina refractaba la iluminación de la habitación en patrones complejos. Bienvenidos a bordo del Hyperion. Chen dijo suavemente, ten cuidado de modular su voz,
incluso las vibraciones sonoras pueden ser incómodas para sus invitados. Soy la capitana Sara. Chin la Sara dio un paso adelante. Sus movimientos eran fluidos y elegantes. Capitán, admitimos cierta inquietud por subir a bordo de una nave humana, pero estos son tiempos desesperados. Hizo un gesto a sus compañeros. Mi estratega jefe, Corinne, y nuestra coordinadora de defensa, Teresa. Chen los condujo a una sala de conferencias equipada con sillas especialmente diseñadas que soportarían sus formas cristalinas sin riesgo de daños. Mientras caminaban, notó cómo los meridianos se estremecían ligeramente cada vez que pasaba un tripulante humano, a pesar de que todos se movían con exagerado cuidado. La flota del dominio llegará en 18 horas. Corinne informó una vez que estuvieron sentados. Nuestros escáneres de largo alcance confirman que llevan fuerzas de invasión terrestre. Pretenden tomar nuestros mundos intactos. Las ciudades de cristal son demasiado valiosas para simplemente destruirlas, entonces esa es nuestra ventaja. Chen respondió activando una pantalla táctica holográfica. Tendrán que atacar con cuidado, lo que limita sus opciones. Ahora cuéntame todo sobre tus capacidades defensivas, no importa cuán pequeñas sean. Necesitaremos cada ventaja que podamos obtener. Las próximas horas fueron un curso intensivo sobre tecnología meridiana. Si bien tenían pocas armas, su dominio de la ingeniería de cristales había producido increíbles escudos y sistemas de sensores. Sus ciudades podían redirigir y absorber enormes cantidades de energía y una necesidad para una especie que construía con cristal vivo. ¿Qué pasa con tu población? El comandante Walsh preguntó. Debemos prepararnos para la evacuación civil si las cosas salen mal. La luz interior de Tara parpadeó con ansiedad. Nuestra gente no está construido para movimiento rápido. Una evacuación masiva causaría miles de bajas solo por estrés y daño físico. Entonces, no evacuamos. Chen declaró firmemente. Mantenemos la línea. Se mantuvo con cuidado de no moverse demasiado rápido. Su gente construyó algo hermoso aquí, ciudades de cristal viviente y civilización entera dedicada a la paz y al descubrimiento. La humanidad sabe lo que es ser visto como monstruos por la galaxia. Déjenos mostrarles que a veces se necesitan monstruos para proteger lo que es bello. La forma cristalina de Lara parecía brillar de emoción. Arriesgarían sus naves y navegarían por nosotros, aunque la mayor parte de la galaxia los ve como primitivos peligrosos. Chen sonrió. Primer orador. La humanidad pasó miles de años luchando entre nosotros. Aprendimos por las malas que la fuerza sin propósito es solo brutalidad, pero fuerza al servicio de proteger a otros, eso es civilización. Eso es lo que nos hace más que los monstruos que creen que somos. De repente las alarmas sonaron por toda la nave. La voz del capitán Teniente Rodríguez llegó por el comunicador. Múltiples firmas FTL detectadas. La flota del dominio ha llegado temprano. Están lanzando casas. Chen se giró a sus invitados alienígenas, notando el miedo en sus patrones bioluminiscentes. Regresen a su centro de comando. Coordinen sus redes de escudos con nuestros sistemas tácticos. Su voz adquirió un tono de acero. Muéstrenles qué sucede cuando los monstruos de la humanidad deciden jugar a ser ángeles guardianes. Mientras los meridianos se apresuraban a su plataforma de transporte, Chen ya estaba dando órdenes a su flota. 5 naves de guerra humanas contra 48 naves del dominio. El enemigo probablemente pensó que esas eran buenas probabilidades a su favor. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El vacío entre las ciudades cristalinas de Nueva Meridia estalló en llamas mientras la primera oleada de casas del dominio se estrellaba contra la pantalla defensiva de la flota humana. Los sistemas de defensa del punto Hyperion de los UE rastreaban y eliminaban objetivos con una eficiencia despiadada. Cada disparo estaba calculado para minimizar los escombros que pudieran amenazar las frágiles estructuras Meridian debajo. Múltiples naves capitales lanzaban escuadrones de bombarderos. El comandante Walsh informó con voz firme a pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor. Intentaban abrumar nuestra red de defensa del punto. El capitán Chin asintió mientras observaba el holograma táctico que mostraba la batalla en tiempo real. La flota del dominio se había desplegado en una formación conquista estándar, esperando encontrar solo la resistencia típica de sus víctimas habituales. En cambio, encontraron 5 naves de guerra humanas que se negaron a retroceder. El Artemis Orión mantuvo la formación de pantalla. Chin ordenó a sus Athena prepararse para el ataque. El Delta 7 Hyperion se coordinará. Se volvió hacia su oficial de armas. Estado en los torpedos de resonancia de cristal. Armado y listo. Capitán. Los datos del Meridian sobre armónicos de cristal se han integrado en los sistemas de guía. Chan se permitió una pequeña sonrisa. El dominio. Habían esperado enfrentarse a presas indefensas, pero el conocimiento científico de Meridian, combinado con la tecnología militar humana, había producido armas diseñadas específicamente para atacar las debilidades del poder cristalino de las naves del dominio. A veces, la mejor defensa era una defensa sorprendentemente bien informada. Lanzar primero. Patrón de dispersión de salvas. Z.
Mostrémosles lo que sucede cuando amenazas a nuestros aliados. El espacio de batalla se iluminó cuando las naves humanas lanzaron su primer ataque coordinado. Los torpedos de resonancia se deslizaron a través de los escudos de energía del dominio como si no estuvieran allí. Sus frecuencias estaban calibradas con precisión para atravesar las pantallas defensivas cuando detonaron. No explotaron con la fuerza convencional, en cambio, liberaron pulsos de energía cuidadosamente sintonizados que destrozaron las matrices de cristal que alimentaban las naves del dominio. 3 naves capitales enemigas se apagaron casi de inmediato. Sus tripulaciones luchaban por contener las fallas de energía en cascada, pero el dominio no había conquistado medio sector al ser derrotado fácilmente. Sus naves restantes comenzaron a adaptarse, ajustando las frecuencias de los escudos y lanzando contramedidas. El capitán teniente Rodríguez gritó: «Están apuntando a las ataduras orbitales. Si se rompen, las ciudades de cristal perderán la estabilización». La mente de Chen se aceleró. El dominio estaba tratando de obligarlos a dividir su defensa para que Cho eligiera entre proteger las ciudades y presionar su ataque. Era una estrategia sólida, excepto que no sabían sobre la mayor ventaja de la humanidad, su capacidad para soportar lo que mataría a la mayoría de las especies. Todos los hombres se preparan para las maniobras. Chen ordenó abrocharse el cinturón a su silla de mando. Reserva médica para bajas. Ingeniería, desviar la energía del soporte vital a los motores y la integridad estructural. Abrió un canal con el resto de su grupo de trabajo de la flota. Defender, ejecutar la operación Avalancha. Lo que siguió habría sido un suicidio para la mayoría de las razas espaciales. Las 5 naves humanas activaron sus motores principales al máximo empuje, sometiendo a sus tripulaciones a fuerzas que habrían convertido a la mayoría de las especies alienígenas en pasta. Atravesaron directamente la formación del dominio. Su aceleración y maniobrabilidad superiores les permitían deslizarse entre las naves enemigas mientras mantenían el fuego a quemarropa. Soluciones en el centro de comando Meridian. El primer portavoz, Lazara, observó con asombro cómo las naves humanas realizaban maniobras que deberían haber matado a sus tripulaciones instantáneamente. «¿Cómo están?» «Sobreviviendo a esas fuerzas», susurró, «porque son humanos». Corín respondió con su forma cristalina vibrando de emoción. Sus cuerpos evolucionaron para resistir impactos que nos destrozarían. Lo que nos parece un suicidio es la práctica del martes por la mañana para ellos. La batalla continuó evolucionando a medida que ambos bandos se adaptaban a las tácticas del otro. La superioridad numérica del dominio les permitió coordinar patrones de ataque complejos, pero la capacidad de los humanos para soportar condiciones extremas les permitió responder de formas que sus enemigos no podían predecir ni contrarrestar. Múltiples brechas completas en las cubiertas 4 a 7. Control de daños reportó emergencia, campos de fuerza que mantienen la ruta de energía de las secciones afectadas. Estado ordenado de la barbilla en la red de escudo meridiano, operando al 93% y con eficiencia. Capitán, sus torres de cristal están amplificando nuestros campos defensivos. Las ciudades son más seguras de lo que esperábamos. Chen observó cómo otra nave del dominio sucumbía a sus armas de resonancia. Su núcleo de cristal se hizo añicos en una espectacular exhibición de luz y energía, pero quedaban demasiadas naves enemigas y sus naves no podían mantener este nivel de castigo para siempre. Fue entonces cuando notó algo en la pantalla táctica. Un patrón en la formación enemiga. Las naves del dominio mantenían distancias muy específicas entre sí, probablemente para optimizar su cobertura de escudo, pero esas distancias calculadas con precisión asumían que estaban luchando contra oponentes que romperían la formación. Bajo presión. Todas las naves. Se transmiten nuevas coordenadas. Chen anunció: «Prepárense para un micro salto sincronizado». A mi señal. Se giró hacia su oficial de navegación. Trazó soluciones FTL entre los huecos de su formación. Los cálculos de la distancia mínima de seguridad pueden ignorarse. Estamos construidos para ser más resistentes que sus márgenes de seguridad. La tripulación entendió lo que estaba planeando. Era una locura para la mayoría de los estándares de las especies. Usar naves más rápidas que la luz para tácticas. Salta dentro de un pozo de gravedad, apareciendo literalmente dentro de la formación enemiga. La precisión requerida era increíble y el margen de error era prácticamente cero. En otras palabras, era exactamente el tipo de locura en la que la humanidad sobresalía. Fuerza de tarea. Defensor, ejecuta, salta a mi señal. Chen agarró su silla de mando. 3-2-1 Mark. Las naves humanas se desvanecieron en destellos de luz, reapareciendo segundos después en el corazón de la formación enemiga. Los comandantes del dominio habían posicionado sus naves asumiendo que nadie estaría lo suficientemente loco como para saltar a los espacios entre sus naves. Habían asumido mal.
Lo que siguió fue un caos hermoso, terrible, un caos calculado. Naves humanas desatando fuego directo contra naves enemigas que nunca habían esperado luchar a tan corta distancia. Torpedos de resonancia que dan en sus blancos con precisión mortal. La formación del dominio se mantuvo tan cuidadosamente destrozada mientras las naves intentaban evitar colisionar tanto con los humanos como entre sí. Múltiples naves enemigas rompiendo la formación. Tácticamente informaron que se están retirando para reagruparse. Chen se permitió respirar. Habían ensangrentado la nariz del dominio. Les mostró que la reputación de la humanidad como habitantes de mundos de la muerte. No se trataba solo de fuerza física, se trataba de la voluntad de hacer lo que otros consideraban imposible, pero la batalla no había terminado todavía, y tenía la sensación de que el dominio estaba a punto de mostrarles por qué habían conquistado tanto territorio en primer lugar. Las secuelas de la batalla pintaron la órbita de New Meridia con escombros y balizas de emergencia. La flota del dominio se había retirado, dejando atrás sus naves dañadas y paralizadas, pero la victoria tuvo un costo. La bahía médica de la UEA Hyperion estaba llena de tripulantes heridos mientras los equipos de ingeniería trabajaban frenéticamente para reparar los sistemas críticos en el Hospital Central Meridian. La primera oradora, Lara, observó con fascinación cómo el personal médico humano trabajaba junto a los sanadores de su gente. La doctora Lisa Chen, directora médica del Hyperion y hermana del capitán Chin, se movía con sorprendente delicadeza mientras trataba a pacientes humanos y meridianos. Su tecnología de regeneración celular es notable, dijo la doctora Chen al examinar un cristal curativo meridiano. La forma en que interactúa con el tejido vivo. Podríamos salvar tantas vidas con algo como esto. La forma cristalina de Lara estaba llena de curiosidad, pero sus propias técnicas médicas son igualmente impresionantes. La forma en que puede sobrevivir a heridas que destrozarían nuestros cuerpos, tu factor de curación es extraordinario. El regalo de la evolución. Lisa respondió cuidadosamente ajustando un campo de regeneración alrededor del meridiano herido. La Tierra no fue amable con nuestros antepasados, o aprendiéramos a sanar rápidamente o moriríamos. Hizo una pausa considerando sus siguientes palabras. Aunque debo admitir que ver trabajar a su gente me ha enseñado que hay formas más suaves de promover la curación. La habitación del hospital quedó en silencio cuando un grupo de ingenieros humanos pasó cargando equipo de reparación para ayudar a restaurar la sección dañada de la ciudad de cristal. Cada humano se movía con exagerado cuidado. Su armadura servoajustada para minimizar las vibraciones. Era muy distinto de los aterradores guerreros que acababan de luchar contra la flota del dominio. Sabes que la Sara comenzó cuando pedimos ayuda por primera vez. Muchos de mis asesores temían que simplemente estuviéramos eligiendo una muerte más rápida. Creen que incluso si nos salvas del dominio, tu mera presencia destruiría accidentalmente nuestra civilización. El doctor Chen asintió, comprendiendo. Y ahora veo a tu gente caminar de puntillas por nuestros pasillos, usando tu temible fuerza con tanta gentileza. Tus guerreros se convierten en sanadores. Tus ingenieros aprenden a reparar el cristal viviente. Lizar se ilumina con bioluminiscencia. Quizás todos nos equivocamos con los humanos. No son monstruos que aprendieron a fingir civilidad, son guardianes que aprendieron a controlar su poder en el puente del Hyperion. La capitana Sara Chen revisó los informes de daños con el comandante Walls. La nave había recibido fuertes golpes durante la batalla, pero la ingeniería humana combinada con Meridian Crystal Tech ya estaba volviendo a poner en funcionamiento los sistemas. La última información de inteligencia sugiere que la flota del dominio se ha retirado a el borde del sector. Walls informó que probablemente estén esperando refuerzos antes de intentar otro ataque, lo que nos da tiempo para prepararnos. Chen respondió, se giró para mirar por la ventana hacia las ciudades de cristal que se encuentran debajo. ¿Cómo están manejando nuestras tripulaciones las restricciones ambientales? Walls sonrió un poco mejor de lo esperado. Hay algo en proteger a alguien más vulnerable que saca lo mejor de los humanos. Los equipos de ingeniería están prácticamente obsesionados con aprender a trabajar con las estructuras de cristal sin dañarlas. No son solo ellos, admitió Chen. He estado estudiando el enfoque Meridian para el liderazgo, su construcción de consenso, su énfasis en la armonía. Hay sabiduría ahí que podríamos aprender de la conversación. Fue interrumpida por una alerta del capitán de la estación de sensores. Estamos detectando múltiples naves que abandonan el FTL en el borde del sistema. La voz del oficial tenía un tono de sorpresa. Allí, su defensa Arcturus estaba repleta, un buque, una flota de batalla completa. La expresión de Chen se endureció. Los mismos aliados que se habían negado a ayudar. Los meridianos ahora estaban llegando después de que el peligro hubiera pasado. Abrió un canal. La pantalla de comunicación se iluminó mostrando a un comandante arcturiano.
Sus rasgos insectoides estaban dispuestos en lo que pasaba por diplomáticos. Neutralidad. El capitán Chen, el PCT de defensa de Arcturus, ha venido a ayudar a defender el espacio meridiano de la agresión. ¡Qué conveniente! Chen respondió con frialdad. Aunque noto que su llegada se produce después de que ya hayamos repelido a la flota del dominio. Tuvimos que seguir los protocolos adecuados. El Arcturión comenzó. No. Chen los cortó. Tuviste que esperar hasta que fuera seguro, hasta que alguien más hubiera hecho el trabajo duro y asumido los riesgos. Se enderezó en su silla de mando. Los meridianos piden ayuda en su hora de necesidad. La humanidad respondió, hemos sangrado por ellos. Luchamos por ellos y nos ganamos su confianza. Si quieren ayudar ahora, se coordinarán a través de nosotros. La antena del comandante arcturiano se movió. Sorpresa a través de los humanos, pero su especie apenas es conocida en la política galáctica. Se les considera demasiado peligrosos. Demasiado peligroso. Peligroso. Chen sonrió. Sí, somos peligrosos. Lo suficientemente peligrosos como para oponernos al dominio cuando nadie más lo haría. Lo suficientemente peligrosos como para arriesgar nuestras vidas para proteger a quienes nos necesitaban. Se inclinó hacia adelante. Pero lo más importante es que somos lo suficientemente peligrosos para garantizar que lo que sucedió aquí, aliados abandonando aliados por miedo y protocolo, nunca vuelva a suceder en el cristal. Las ciudades bajo los humanos y los meridianos siguen trabajando juntos para reconstruir lo que la batalla había dañado. Los ingenieros intercambiaron conocimientos. Los médicos compartieron técnicas y dos especies muy diferentes aprendieron que la fuerza y la gentileza no eran fuerzas opuestas, sino complementarias. La galaxia había temido durante mucho tiempo el poder de la humanidad. Ahora aprenderían a respetar cómo se usaba ese poder. Los habitantes de los mundos de la muerte se habían convertido en protectores. Los monstruos se habían convertido en guardianes y el futuro de la civilización galáctica parecía muy diferente de lo que nadie había esperado. Un mes después de la batalla de Nueva Meridia, las ciudades de cristal brillaron con un brillo renovado donde las armas del dominio habían asustado a los vivos de cristal, la ingeniería humana combinada con la biotecnología. De los meridianos había creado algo sin precedentes, secciones de cristal más fuertes que conservaban su belleza original al tiempo que incorporaban lecciones aprendidas de los principios arquitectónicos humanos. El capitán Sain se encontraba en la recién construida Cámara de la Alianza, un vasto espacio donde la arquitectura cristalina de los meridianos se fusionaba a la perfección con el diseño humano, secciones reforzadas. Representantes de 2 docenas de especies se habían reunido para presenciar algo que muchos creían imposible, la firma formal del Pacto de Defensa de los Meridianos Humanos cuando contactamos por primera vez con los humanos. La portavoz Lazora se dirigió a los delegados reunidos. Su forma cristalina proyectaba patrones prismáticos por la cámara. Muchos lo llamaron un acto de desesperación. Algunos incluso sugieren que habíamos intercambiado una duna por otra. Hizo una pausa. Su bioluminiscencia se aclaró. Tenían razón sobre la desesperación, pero se equivocaban en todo lo demás. La atención de la cámara se centró en la pantalla principal, que mostraba imágenes del último mes. Humanos con trajes ambientales especializados trabajando junto a los meridianos para reconstruir estructuras dañadas. Equipos de investigación conjuntos que desarrollaban nuevas tecnologías que combinaban la resiliencia humana con la elegancia de los meridianos. Ejercicios de defensa donde los humanos. Las naves de guerra practicaron intrincadas maniobras alrededor de las ciudades de cristal, demostrando su capacidad de proteger sin poner en peligro al dominio Kren, que creía que podía tomar nuestros mundos porque éramos pacíficos. La Sura continuó el pacto de defensa de Arcturus y otros creían que podían abandonarnos porque éramos débiles. Ambos se equivocaron porque ambos no comprendieron una verdad fundamental. La verdadera fuerza no se trata de la capacidad de destruir, se trata de la sabiduría para saber cuándo usar el poder y el control para usarlo con precisión. La capitana Chen dio un paso adelante. Sus movimientos fueron cuidadosos y mesurados a pesar de llevar un uniforme estándar en lugar de equipo ambiental. Después de semanas de práctica, el personal humano había aprendido a moverse con naturalidad, respetando la fragilidad del meridiano. La humanidad llegó a las estrellas llevando el legado de nuestro mundo natal. Chen se dirigió a la cámara. La Tierra nos convirtió en lo que muchos llamaban monstruos, seres capaces de sobrevivir a condiciones que matarían a la mayoría de las especies. Se nos temía, aislados, mantenidos a distancia por una comunidad galáctica que solo veía nuestro potencial de destrucción. Hizo un gesto hacia la delegación del meridiano, pero los meridianos vieron algo más. Vieron más allá de su miedo para reconocer que la fuerza puede proteger. Además de destruir, nos dieron la oportunidad de demostrar que el poder de la humanidad podía ser un escudo para la paz en lugar de un arma de guerra.
La pantalla principal se desplazó para mostrar el borde del espacio Meridian, donde naves de guerra humanas patrullaban junto a plataformas defensivas recién construidas que fusionaban las tecnologías de ambas especies. La flota del dominio no había regresado y la inteligencia sugería que habían abandonado por completo sus planes de expansión en este sector. Hoy formalizamos lo que comenzó en circunstancias desesperadas. Lazar anunció que el Pacto de Defensa Humano de Meridianos es más que una alianza militar, es un modelo de cómo las diferentes especies pueden complementar sus fortalezas y superar sus debilidades juntas. La Cámara estalló en discusión cuando se mostraron los términos del pacto. Iba mucho más allá de los acuerdos de defensa típicos, incluyendo protocolos de intercambio tecnológico, iniciativas de investigación conjunta y, lo más sorprendente, un programa para entrenar a otras especies en el trabajo con humanos y viridianos. Seamos claros. Chen abordó la preocupación. Murmura, esta alianza no se trata de crear un nuevo bloque de poder en la galaxia, se trata de demostrar que las mismas diferencias que nos dividen pueden convertirse en los puentes que nos unen. Los meridianos nos enseñaron el valor de la precisión. De la armonía de encontrar soluciones pacíficas a cambio, les mostramos que la fuerza controlada adecuadamente puede preservar la paz en lugar de destruirla y el representante arcturiano levantó su apéndice, pero el peligro. Los riesgos de una integración humana más cercana con la sociedad galáctica son mucho menores que el riesgo de continuar aislando una especie por miedo a que Lázaro cortara en ellos humanos han demostrado algo notable, la capacidad de modular su tremenda fuerza para proteger. Incluso a los más frágiles entre nosotros. No son los monstruos que muchos creen que son la prueba de que los dones de la evolución, sin importar cuán aterradores puedan parecer, pueden usarse para el beneficio de todos. La ceremonia de firma procedió. Cada delegado observó cómo los representantes humanos y meridianos formalizaban su alianza sin precedentes, pero el verdadero impacto se pudo ver en las calles y espacios de Nueva Meridia, donde los humanos se habían vuelto una vista común. Sus cuidadosos movimientos entre las estructuras de cristal ya no causaban alarma, sino que inspiraban confianza. En órbita, Hyperion mantuvo su rumbo junto a las naves meridianas recién llegadas, diseñadas con naves de asistencia humana que combinaban tecnología de cristal con durabilidad humana. La capitana Chen los observó desde su puente, recordando la desesperada batalla que había comenzado todo esto. Informe de estado de las patrullas fronterizas. El comandante Walsh anunció que 3 sistemas más habían solicitado unirse a la defensa. Aparentemente, la noticia de nuestro éxito se ha extendido. Chen asintió y observó a un equipo de ingenieros humanos que usaban esqueletos exorcistas potenciados para ayudar a instalar una nueva matriz de cristal en una estación meridiana. La vista de un ser tan poderoso trabajando con microscópicos. La precisión se había vuelto normal aquí, un símbolo de lo que era posible cuando el miedo dio paso a la comprensión. Sabes que ella sabía que la historia de la Tierra está llena de historias sobre monstruos que se convirtieron en guardianes. Nunca pensé que nos convertiríamos en una de esas historias. La galaxia estaba cambiando, las especies una vez temidas como la muerte, los habitantes de los mundos habían encontrado su verdadera vocación, no en la guerra sino en la protección. Los meridianos, una vez descartados como 2 frágiles por las duras realidades del espacio, habían demostrado que la debilidad física no excluía la fuerza del espíritu. Juntos habían creado algo nuevo, un futuro donde las diferencias en la evolución se convirtieron en razones para cooperar en lugar de separarse. Los monstruos se habían convertido en guardianes y la galaxia nunca volvería a ser la misma.